Estamos de vuelta, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso episodio número 5 del podcast The Eduardo Calvert Show. Realmente estoy estoy pletórico de alegría, pletórico, nuevo término. Y la razón por la cual es que estamos de vuelta haciendo videos para ustedes. Me encanta hacer esto, a pesar de que hay otras dificultades en otras áreas de la vida. De todas maneras, el hacer un video para ustedes y además este formato, en los cuales me siento más libre de expresarme, es una felicidad inmensa. Entonces, se preguntarán, sí, no es fake, ustedes me ven, estoy descalzo ahora mismo, estoy haciendo conexión a tierra. Este es uno de los conceptos que hablé en el episodio número 1, que por cierto lo grabamos aquí a un lado, literal a un lado nada más de donde me encuentro. Y como pueden ver, aquí pueden ver en la toma árboles. Pues los árboles tienen conexión a tierra siempre y es maravilloso estar rodeado de naturaleza, ¿no? Es bastante saludable. Entonces realmente para este podcast tenía dos ideas en mente. Una de ellas era la que iba a realizar sí o sí, que es cómo es el día que superé mi mayor miedo. O la otra era por qué hacemos lo que hacemos. Creo que esto de por qué superé mi mayor miedo, creo que está un poco como... Lo he oversaturated, como que lo he dicho en distintas ocasiones, ya sea en Facebook, en Instagram, y he contado varias veces mi historia de cómo superé mi mayor miedo. Entonces, en vamos a estar hablando de algo un poco distinto, pero a la vez relacionado, que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es como una pregunta un poco rara, ¿no? Un poco como capciosa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? De hecho, me gustaría saber si algún día te has hecho esto, te has hecho esta pregunta, te has cuestionado al respecto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? Muy interesante las respuestas que tenemos, ¿no? Pero yo he definido en dos ramas, en dos direcciones, por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, todas las acciones que llevamos en nuestro día a día están dirigidas, se dividen en dos ramas. O sea, estas dos se dividen y a la misma vez se complementan. Una de esas es de acuerdo a cómo nos sentimos, es decir, a nuestra fisiología. Y la otra es de acuerdo, o sea, una de esas es de acuerdo a la emoción que sentimos en el momento y la otra es de acuerdo a lo que nosotros ingerimos. O sea, esto quiere decir que a veces como que yo siento que menospreciamos, o sea, algunas personas seguramente se cuestionan y dicen, oye, ¿por qué yo me siento siempre cansado? ¿Por qué yo me siento siempre mal? ¿Por qué siempre me enfermo? Y realmente, cuando nos damos cuenta, esto se ve afectado también por el tipo de alimentación que esta persona está tomando. Es decir, no es lo mismo alimentar a tu vehículo con, por ejemplo, verduras, con proteína de buena calidad, que comerte una hamburguesa, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. No vas a tener la misma capacidad de rendimiento. De hecho, tu cerebro no va a funcionar igual, tu cuerpo tampoco tu energía tampoco va a ser la misma. Entonces, por un lado, tenemos que nuestra alimentación, aquello que consumimos, aquello que ingerimos, afecta de una manera tremenda la forma en cómo nos vamos a sentir y por ende cómo vamos a actuar. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Obviamente hacemos lo que hacemos porque así nos sentimos en determinado momento. Por ejemplo, ¿por qué quizás yo puedo ser dadivoso con una persona? Porque me encuentro en el estado en el cual soy dadivoso. ¿Por qué, por ejemplo, alguien podría pelear con su prójimo? Porque se encuentra en un estado de ánimo en el cual pelear es muy sencillo. ¿Por qué tú podrías, por ejemplo, sonreír? Porque tu estado de ánimo, tu fisiología, se encuentra en un estado en el cual sonreír es sencillo. Obviamente esto hay que sumarle distintos tipos de factores, ¿no? Como el ambiente, como los pensamientos que albergues. Todas estas cosas suman al
a las acciones que tú vayas a tomar. Pero fundamentalmente nosotros hacemos lo que hacemos en nuestro día a día, uno por hábito y dos por el estado de ánimo en el cual nos encontramos. Es decir, si yo antes de realizar estos podcasts o si yo ahora mismo, yo que sé, viniera alguien, una pandilla a amenazarme, obviamente pues actuaría de manera diferente, ¿no? Que así estoy, por ejemplo, en este lugar relajado. O imagínate, si estuviera grabando este mismo podcast en un lugar bastante ruidoso, eso obviamente también afectaría mi tranquilidad, mi paz y la forma en la cual yo te estoy confiriendo este mensaje. Entonces, por un lado, lo que hacemos se ve afectado por la emoción que sentimos en ese momento. Si tú te sientes, por ejemplo, si tú estás, este es un ejemplo que yo solía poner cuando hablaba en público en los buses, y decía, si tú estás, por ejemplo, con calor, estás cansado, llegas del trabajo, sientes que estás, no estás prolijo, que estás un poco sucio, obviamente no vas a tratar a las personas. Si por ejemplo alguien viene a pedirte una colaboración porque yo qué sé, porque lo necesita, no lo vas a tratar de la misma forma que si estuvieras pues limpio, si estuvieras relajado, si estuvieras bien de salud o sin problemas. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no actuamos de manera aleatoria. O sea, que un comportamiento, por ejemplo, no puede estar feliz ahora e inmediatamente después como que tratarte de manera negativa. Nosotros actuamos siempre de acuerdo al estado en cómo nos encontremos. Por eso que es vital que sepamos cómo ponernos en buenos estados, porque creo que no podemos crear nada bueno a partir de estados limitantes. Imagínate, cuando uno está con cólera, cuando uno está con tristeza, cuando uno está molesto, usualmente no trata bien a las personas. Cuando tú estás por el otro lado relajado, cuando yo que sé te has enterado de una noticia positiva, ahí tiendes tú a tratar bien a las personas. Entonces, por eso es vital controlar los estados de ánimo que mantenemos durante el tiempo. Y esto a su vez, es decir, por un lado, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por la forma en cómo nos sentimos. Si tú te sientes bien, si tú te sientes alegre, te sientes relajado, obviamente vas a tratar a la gente bien, vas a hacer las cosas bien. Pero a su vez, ¿qué determina el que tú te sientas bien? El que tengas una emoción positiva. Antes de la emoción siempre hay un pensamiento y una fisiología. Quiero compartirte digamos, ejercicio que me pareció interesante, que creo que es verídico, y se trata de lo siguiente. Seguramente te ha pasado o te pasa en tu día a día, al igual que a mí, tú sabes que la mente es una máquina de crear pensamientos, de que de repente tu cerebro empieza con la misma basura de siempre, empieza como que reciclar los pensamientos negativos, ¿no? Y este ejercicio que proponía esta persona era que precisamente en ese momento en el cual tú tenías una vocecita que te hablaba de manera negativa, te quedaras quieto y simplemente tu vista la dejaras en un punto fijo y no la movieras para nada, así como lo estoy haciendo ahora, y no la mueves para nada. Y en ese estado vas a tener que tratar de pensar pensamientos negativos. El enfocarte en algo, mirar hacia una dirección y tratar de tener pensamientos negativos. Ahora, lo que sustentaba esta persona era que para poder pensar nosotros necesitamos mover nuestros ojos hacia determinadas direcciones. Y ahora cuando nosotros dirigíamos nuestro punto visual, por ejemplo, hacia el centro, hacia un punto fijo, no le dábamos a nuestro cerebro esa facilidad para poder pensar, para poder, en este caso, adoptar pensamientos negativos. Y yo creo que esto es cierto realmente, es decir, hay un libro fantástico, se llama Introducción a la Programación Neurolingüística, en el cual precisamente mencionan estos conceptos de cómo por ejemplo, mirar hacia la derecha, hacia arriba, quiere decir o sea, cuando una persona mira hacia la derecha y hacia arriba, si mal no recuerdo, quiere decir que tú estás creando una historia o estás trayendo un recuerdo del pasado.
y para la izquierda, hacia la parte superior, como en diagonal. Mirar así es como para recordar algo. Entonces, nuestros ojos, es como que si nuestros ojos estuvieran, obviamente están conectados con nuestro cerebro, pero cuando movemos nuestros ojos en determinadas, hacia determinados lugares, se activan ciertas partes de nuestro cerebro. Entonces esto hace muchas veces que utilicemos ciertas partes, va la redundancia, de nuestra mente, de nuestro cerebro, y por ende podamos provocar ciertos pensamientos. Entonces esto se me hizo súper clave, ¿no? Que es algo que tú puedes implementar cuando tengas pensamientos negativos. Te invito a que lo intentes, ¿no? Tienes pensamientos negativos y que simplemente fijes tu mirada en un punto central, y trates de tener pensamientos negativos. Y creo que sí, realmente funciona, porque efectivamente para que nosotros podamos producir pensamientos, ideas, para que podamos recordar, para que podamos visualizar el futuro, tenemos que mover nuestros ojos en determinadas direcciones para utilizar ciertas partes de este cerebro, ¿no? Lo cual se me hace súper interesante. Pero bueno, cerrando ese tema. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos lo que hacemos por el estado en el cual nos encontramos, por la emoción que sentimos. ¿Y por qué sentimos esa emoción? Esto se divide en dos. Uno, por lo que tenemos en nuestra mente, y dos, por nuestra fisiología. Es decir, por los pensamientos por un lado y por el otro lado, por nuestra fisiología. No es lo mismo pensar en, por ejemplo, una peor situación que aún no ha sucedido, como por ejemplo que quizás tu muerte, a pensar en el mejor día de tu vida, en el día más feliz de tu vida. Como sabrás, al pensar en distintas cosas, y como nuestro cerebro no entiende de real o imaginario, tan solo pensando vamos a crear una emoción. Entonces, por eso, a través del pensamiento nosotros podemos crear emociones. Pero ahora, si nosotros tratamos de cambiar las emociones pensando, esto es realmente una labor muy trabajosa, muy ardua. Podemos sumarle, que es, por acá están los pensamientos y por acá está la fisiología, utilizar nuestra fisiología. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, si yo te pidiera que imaginaras una persona triste, con depresión, ¿cómo me dirías que es su fisiología? Seguramente me dirías que tiene los hombros caídos, mira hacia abajo, camina lento, quizás incluso con los brazos hacia atrás, encorvado, y una voz tenue. Ahora, si te pidiera que te imaginaras una persona que está súper feliz, ¿cómo la describirías? La describirías seguramente con una mirada hacia el frente, sonriendo, hombros hacia atrás, camina rápido, tiene una tonalidad de voz grave, una velocidad también, habla rápido en cierto sentido. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nuestra fisiología, es decir, la forma en cómo utilizamos nuestro cuerpo, también va a determinar en gran manera la forma en cómo nos vamos a sentir, las emociones que tengamos. ¿Y por qué es esto importante? Porque la forma en cómo utilizamos nuestro cuerpo, en nuestro cerebro va a segregar distintos químicos, neuroquímicos, para poder sentirnos de determinada forma. Y esto a su vez va a configurar lo que hagamos. Entonces, vamos a recapitular. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestro día a día? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos principalmente por la forma en cómo nos sentimos. Tú siempre haces las cosas de acuerdo a la forma en cómo tú te sientes. Si tú te sientes feliz, vas a tomar acciones positivas. Si tú te sientes por el otro lado triste, tus acciones también van a ser, pues, en correspondencia. Entonces, si tú quieres actuar bien, si tú quieres hacer bien las cosas, antes de eso tienes que sentirte bien. Y antes de sentirte bien, es decir, ¿qué determina el que te sientas bien o no? Dos cosas: tus pensamientos y tu fisiología. Si tus pensamientos, por ejemplo, tienes pensamientos de felicidad, pensamientos de cómo va a ser tu futuro, cómo te gustaría que fuera, y lo sientes e imaginas, por ejemplo, la cara de tus seres queridos sonriéndote, o tú teniendo éxito, o tú recordando éxitos pasados,
obviamente esto va a crear emociones positivas. Entonces, por un lado tenemos los pensamientos y por el otro lado tenemos nuestra fisiología. Y aquí quiero añadir eso que estábamos platicando en minutos atrás, que es que también gran parte de nuestra fisiología, de la forma en cómo esté nuestro cuerpo y cómo nos sintamos, se ve afectada por la comida que consumimos. Y aquí no me quiero extender en este punto, en qué comer, qué no comer y qué hace que uno sea, por ejemplo, más rápido mentalmente o más letárgico o tenga más letargo, sino que hay, por ejemplo, comidas como, por ejemplo, yo qué sé, el exceso de carbohidratos refinados, que obviamente te van a producir mucho más sueño, falta de energía, y con el tiempo distintas enfermedades si las consumes en exceso y durante un tiempo prolongado. A comer, por ejemplo, verduras, a comer, por ejemplo, grasas saludables como la palta, al realizar actividades como salir a la naturaleza, hacer contacto con los árboles, el respirar profundo, te das cuenta, hay acciones que uno puede tomar que van a determinar también el estado fisiológico de la persona. No es lo mismo que tú tengas que tomar, por ejemplo, Coca-Cola, tengas que tomar café cada vez que te sientes cansado, a no tomarlo, porque obviamente el hacerlo te va a volver dependiente, el tomar este tipo de bebidas te va a volver por un lado dependiente y aparte de eso te va a afectar, ¿no? Va a afectar tu salud. Entonces yo siempre trato de ver las cosas desde este punto de vista, ¿no? Siempre me pregunto cómo eran mis antepasados, mis ancestros, cómo se alimentaban o cómo vivían. Y de acuerdo a ese pensamiento trato también de alimentarme. Otra de las estrategias que yo utilizo en esta área de mi nutrición, mi alimentación, es preguntarme, aparte de imaginarme cómo era la alimentación en el pasado, punto número 2, me hago la pregunta de ¿qué podría ser lo más saludable posible que podría comer yo en este momento? Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué podría ser lo más saludable posible que podría yo comer en este momento? Siempre trato de priorizar alimentos como por ejemplo las verduras. Las verduras trato de mantenerlas siempre arriba. Después de las verduras están obviamente las grasas saludables como la palta, el aceite de coco y todo ese tipo de alimentos. Luego están las proteínas, por ejemplo el pescado, el pollo, aunque me gustaría comer menos pollo, sino más proteínas mejores, porque se dice que los animales, bueno, el pollo en este caso, al menos aquí en Perú, que se come son de aproximadamente 45 días apenas y lo hacen crecer con hormonas. Entonces me gustaría realmente comer otro tipo de proteínas, como por ejemplo quizás proteína que viene del mar, ¿no? Más pescado, más langostinos, pero son proteínas quizás alguna de ellas un poco más costosas y quizás otras de ellas no tanto, pero más me gustaría optar por las proteínas que vienen del mar, ¿no? Incluso se dice, estuve leyendo que, como pequeña acotación, estuve leyendo que ahora la alimentación probablemente, debido a la sobreexplotación de la tierra, la alimentación en los años venideros probablemente venga del mar. Por ejemplo, las algas y distinto tipo de plantas, obviamente creo que se le llaman plantas, ¿no? Plantas marítimas van a ser nuestros alimentos, porque ya la tierra está sobreexplotada, ¿no? Y casi no hay minerales en la tierra. Entonces, por eso. Entonces, verduras, grasas saludables como el aceite de coco, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos. Después de eso, tendría, por ejemplo, ya recién los carbohidratos, ¿no? Pero en orden de importancia, ¿no? Primero irían los carbohidratos de lenta digestión, como por ejemplo las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Y por último, quizás de tanto en tanto podría ir, por ejemplo, una galleta. Y eso, a mí me gustaría prepararlo, o que alguien pudiera prepararlo de manera más saludable, ¿no?
Entonces, obviamente después de eso también, o bueno, entre verduras y, y proteínas pondría también a las frutas. Pero no jugos de frutas, sino frutas en su estado natural. Las frutas y este tipo de alimentos, ¿no? Obviamente siempre hidratando bastante el cuerpo con agua pura y eso, ¿no? Entonces el llevar una buena alimentación, que por cierto puedes ver los videos que he subido al respecto. Tengo un video de cómo eliminar la grasa, cómo eliminar la grasa 10 veces más rápido, puedes buscarlo en el canal. Está muy interesante, conceptos que aprendí y que te pueden servir muchísimo para que puedas también llevar una mejor alimentación, una mejor vida saludable, una vida saludable. Entonces está eso, y también cómo uses tu cuerpo, ¿no? Obviamente, si tú usas tu cuerpo de manera pésima, obviamente no trates de esperar sentirte bien, sentirte feliz, sentirte alegre. Si tú usas tu cuerpo, por ejemplo, hombros caídos, mira hacia abajo, caminas lento, obviamente tu estado de ánimo también se va a ver afectado. Es más, te invito a hacer el siguiente ejercicio. Trata de la próxima vez que quieras llorar, haz esto. Mira hacia el cielo, sonríe y trata de llorar en ese estado de ánimo. Es imposible. Cuando los seres humanos queremos sentir emociones negativas, tendemos a hacernos chiquito, como que encogernos, y de esa manera se nos hace más fácil experimentar determinadas emociones. Así que, entonces, para resumir, y realmente no sé cuánto estoy hablando hasta ahora, hasta este punto, vamos a checar. 22 minutos. Tenemos un poquito para terminar. Entonces, para resumir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es decir, ¿por qué haces tú lo que haces en tu día a día? Uno es por hábito, costumbre, porque ya te has acostumbrado a eso, y los hábitos obviamente son una forma de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de ahorrar energía, de gastar lo menos posible de energía. Entonces, uno, lo hacemos por costumbre, por hábito, y dos, hacemos lo que hacemos por el estado en cómo nos encontremos. Si tú estás feliz, vas a tomar acciones positivas. Tú estás de mala gana, si tú estás cansado, si tú estás triste, estás acalorado, sientes que estás un poco sucio, entonces vas a tomar acciones diferentes, acciones en concordancia a cómo tú te sientas. Y cómo tú te sientes se ve reflejado tanto por lo que pienses como por tu fisiología. Recuerda que los pensamientos son súper poderosos. Tan solo un pensamiento te puede construir, te puede motivar a tomar una acción o te puede destruir. Y aquí te pongo un pequeño ejemplo. Antes, te estoy hablando del año pasado, por noviembre más o menos, por esos tiempos, los pensamientos que yo tenía con respecto a salir a abordar, salir a la calle e interactuar con personas nuevas, era que, ¿para qué vas? Escucha este pensamiento que se me venía a la mente. ¿Para qué vas a salir si se va a repetir la misma historia y no va a pasar nada? Entonces, obviamente, al crecer este pensamiento en mi mente, este pensamiento no me empoderaba, no me impulsaba a la acción, sino por el contrario, lo que hacía era mantenerme en mi casa y mantenerme inactivo y procrastinar el tomar acción. Ahora, obviamente, tengo pensamientos distintos a estos, que por cierto lo voy a grabar justo después de terminar este podcast, pero te voy a dar una pepita de oro. Y en el otro video, en el video seguramente que sigue, vas a poder saber de qué se trata. Por ejemplo, el pensamiento que tenía antes era: ¿para qué vas a salir si la misma historia se va a repetir y no va a haber resultado? El pensamiento de ahora es: le voy a aportar la mejor experiencia a la persona a la cual me encuentre. Imagínate los cambios drásticos. O sea, este pensamiento me tiraba al suelo y este de aquí es el que ahora me impulsa precisamente a tomar acción. Y no es que yo me mienta al decirme este segundo pensamiento. En realidad me estoy diciendo la verdad, solamente que son dos miradas subjetivas acerca de las cosas. Entonces prefiero quedarme con esto, con este tipo de pensamiento, como le voy a aportar la mejor experiencia de su vida, que me impulsa, que me motiva a decirme o a tener pensamientos como: ¿para qué voy a salir si la misma historia se va a repetir?
Entonces, ¿me entiendes? Los pensamientos en gran manera van a condicionar tus acciones, primero tu forma de sentir y luego tus acciones. Si tienes pensamientos buenos, si tienes pensamientos gratos, obviamente también tu forma de sentir va a ser en condescendencia, en correspondencia, y así vas a actuar de manera positiva. Así que, por ese lado, cuida tus pensamientos, cuida aquello que albergas en tu mente. No pienses que tus pensamientos no afectan tu realidad, porque sí lo hacen. Sí lo hacen la forma como tú te sientes y la forma como tú vas a actuar. Entonces, por un lado, tus pensamientos y por el otro, tu fisiología. No es lo mismo estar con una vitalidad tremenda a estar, por ejemplo, enfermo, ¿no? No es lo mismo actuar con una salud increíble a estar enfermo o incapaz de moverte. Entonces, tu fisiología va a condicionar muchísimo la emoción que tú experimentes. Si tú a tu vehículo le metes grasas malas, le metes carbohidratos refinados, le metes hamburguesas, le metes frituras, todo ese tipo de alimentos, no esperes, le metes por ejemplo pan, le metes por ejemplo bastante arroz, no esperes que te rinda de la mejor manera, ¿no? Entonces todo se trata de también tener el conocimiento, porque el conocimiento, como dirían, es poder, pero es poder potencial, solamente hasta que lo utilices. Así que, wow, hemos hablado de muchos puntos, te he aportado muchísimo valor en este en vivo, en este podcast. Realmente vamos a hacer este podcast. Si te has quedado hasta aquí, déjame saber qué te pareció acá abajo en los comentarios, déjame saber de qué te gustaría que hable después. Me siento muy agradecido, que Dios te bendiga realmente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todos los puntos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos lo que hacemos por la emoción que sentimos. ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Por dos cosas: pensamientos y fisiología. Tus pensamientos, los pensamientos que abargues la mayoría del tiempo, si son positivos, van a transformarse en una emoción positiva. Si son negativos, te van a traer abajo. Entonces, tus pensamientos tienen un poder súper importante en cómo tú te vayas a sentir y luego cómo vayas a actuar. Fisiología. Recuerda utilizar posturas que te empoderen. Date cuenta cuando andes por la calle cómo estás caminando. Si estás con los hombros caídos, mirando hacia abajo, o incluso como si tú ya no tuvieras alguna esperanza, caminando de esta manera. Eso va a determinar también la forma y va a aumentar quizás los pensamientos negativos que tú tengas, porque mente y cuerpo están conectados y la forma en cómo utilices tu cuerpo, tu mente lo va a interpretar de una manera y de acuerdo a eso va a crear una emoción. Así que trata de, por un lado, utilizar el mejor combustible que tengas para tu vehículo. Come verduras, en lo posible que sean crudas, porque mientras más calientes las verduras van a perder más propiedades. Trata de hidratar el cuerpo, al menos toma 2,5 litros. Si pesas más de 70 kilos, incluso hasta 3 te recomendaría. Pero obviamente poco a poco, si no estás acostumbrado a tomar agua pura, agua sola, acostúmbrate tomando poco a poco, escalando peldaños. Hidrata tu cuerpo con agua. De ahí también trata de hacer conexión a tierra. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Descalzo en la naturaleza, abraza árboles, que eso va a ayudar a relajarte, a que te aporte electrones. Toma el sol como cuarto punto, toma el sol, toma vitamina D y así distintos puntos. A veces creemos, y esto para finalizar, a veces creemos que los secretos de la vida deben ser complicados, deben ser una cosa como esotérica, pero no. La verdad es que los secretos son aquello que hemos escuchado ya de manera repetitiva. Toma agua, toma el sol, sonríe, respira profundo. Todas esas cosas que nos las han repetido, las hemos escuchado, que parecen cliché, esos son los secretos para mantener una vida saludable, los secretos de la vida. Entonces, piensa en ello y sin más nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Peace. Let's go.